Muy buenas noches, hermanos, buenas noches a todos. Una vez más agradecemos a Dios por este tiempo que vamos a poder abrir su palabra. Me esperan un segundito que voy a poner aquí mis apuntes para poder ordenarlo todo. ¿Yo voy a poder manejar desde aquí? Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces con esta serie que hemos empezado hace unas semanas atrás, El Dios que adoramos, y hoy vamos a tratar de su perdón. Cada vez que nosotros estudiamos algún atributo de Dios, alguna virtud de Dios, mientras estamos estudiando parecería que esa es la virtud más importante de Dios, que se eleva por sobre las demás. Y en realidad, cada vez que estudiemos algún atributo de Dios nos va a pasar eso, porque cada uno de sus atributos son atributos infinitos, son perfecciones infinitas. Entonces, cuando nos enfocamos en algo, parecería que eso es lo más grande que estamos viendo, y en realidad es lo más grande, pero no es más grande que todos los otros atributos. Dios tiene cada una de sus perfecciones y de sus atributos en un perfecto equilibrio. Por eso es que Él siempre actúa con amor, porque es amor, pero actúa con santidad, porque es santo, con justicia, porque es justo, con misericordia, porque es misericordioso, y todo en un perfecto equilibrio. Cuando la Biblia dice que Dios no puede negarse a sí mismo, es que Él no puede actuar dejando a un lado alguno de sus atributos. Él siempre actúa conforme a lo que Él es y a quien Él es. Y Él es el Dios infinitamente perfecto, poderoso, santo, soberano, misericordioso, y todos sus atributos están en un perfecto equilibrio y armonía. Hoy vamos a ver su perdón, y realmente esta es una de las cosas que realmente nos lleva a adorar más a Dios, porque es una de las cosas que más nos impacta a nosotros, que somos tan necesitados de perdón. Y somos tan necesitados de perdonar. Escuchaba la vez pasada un psiquiatra que decía: el 80% de las personas que se encuentran en clínicas mentales podrían salir totalmente recuperados si tan solo pudieran perdonarse a sí mismos y perdonar a quienes le han ofendido, librarse de la amargura y del rencor de su corazón. O sea que necesitaban perdón y necesitaban perdonar. Y no podían perdonar porque no habían recibido perdón. No podemos dar lo que no tenemos. Ahora, en Dios podemos encontrar perdón, porque Dios es un Dios de perdón. Y vamos a estar mirando algunos versículos justamente que nos van a mostrar esta verdad. El Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Tú eres perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Tú eres un Dios perdonador. Podemos ver otro pasaje. Allí el Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias. También podemos ver en Nehemías 9:17, miro para ver si ha pasado. Dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. El otro día, cuando escuchaba a Matías, que tocaba el tema de la misericordia de Dios, habló mucho sobre el perdón. Y digo, está hablando de mi tema, se está metiendo, pero es que la misericordia y el perdón están totalmente ligadas y entrelazadas. Porque Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que perdona, que tiene amor al que está en miseria y se dirige a Él para perdonarle. Podemos ver también allí en Daniel 9:9, dice: de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Podemos ver también un pasaje en el Nuevo Testamento, en Colosenses 2:13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo. Y fíjense al final, dice: perdonándoos todos
los pecados, no algunos, no unos cuantos, todos los pecados perdonados, porque Dios es un Dios perdonador. Y quizás la expresión más grande o la manifestación más grande del perdón de Dios en la práctica es cuando vemos a Jesús delante de aquellos que le humillaron, que le maltrataron, que le hicieron todo el mal que podían hacerle, y sin embargo ahí estando en su mayor momento de dolor, de humillación, de desprecio, dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Allí cuando él podría estar pensando en sí mismo, en todo lo que estaba sufriendo, en todo lo que habían hecho, el momento donde quizás lo más lógico y razonable hubiese sido que sintiera ira y bronca contra aquellos que le habían hecho tanto mal. Sin embargo, en ese momento, él dice, Padre, perdónalos, porque Jesús es Dios, y Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios perdonador. Y podemos encontrar infinidad de pasajes en la Escritura, solo he seleccionado unos cuantos que nos van mostrando que Dios es un Dios que nos quiere perdonar, que está inclinado a perdonarnos, que a Él no le cuesta perdonar. Él es un Dios perdonador. Ahora, quisiera mirar el último pasaje, dice, y a vosotros, está bien, me había confundido. Dice, el Dios que adoramos es un Dios perdonador. Ahora, yo quisiera recordar otros atributos de Dios. El Dios que adoramos es un Dios perdonador, pero Dios además es infinita y eternamente justo y santo. Esto significa que, por lo tanto, perdonar no fue un simple trámite. No es que Dios dijo, soy un Dios perdonador, vos has pecado, te has rebelado contra mí, me has dado la espalda, bueno, yo te perdono y ya está todo solucionado. No fue simplemente decirte perdono, no fue un trámite tan sencillo, porque Él no podía dejar de lado, como he dicho al principio, su santidad, no podía dejar de lado su justicia y simplemente perdonar. Entonces, lo que podemos ver es que era necesario que alguien se hiciera cargo de la deuda generada por el pecado. Era necesario que alguien se hiciera cargo de la deuda que había generado nuestro pecado, pero debía ser alguien muy especial. Debía ser alguien que tenía que ser un ser humano, porque éramos los hombres los que habíamos ofendido a Dios. Era la raza humana que se había rebelado contra Dios, y era un humano quien tenía que pagar la deuda que se había contraído por causa del pecado. En segundo lugar, tenía que ser un ser santo, porque si un humano era un pecador, solo podía pagar por su propio pecado, solo podía hacer una obra que sirviera para pagar su pecado, aunque la forma en que un humano puede pagar su propio pecado es yendo infinitamente o eternamente al infierno, y allí podría pagar por toda la eternidad su propio pecado. O sea que necesitaba ser humano, necesitaba ser santo, y tenía que ser un ser eterno e infinito. ¿Por qué? Porque la eterna e infinita justicia y santidad de Dios había sido ofendida, había sido desafiada, y no servía si un ángel, por ejemplo, Dios lo transformaba en humano y él venía a pagar esta deuda, porque un ángel no es eterno, un ángel no es infinito. No podía ser un hombre que Dios creara nuevamente sin pecado y santo, porque era hombre y era santo, pero no era eterno, no era infinito. Se necesitaba alguien que cumpliera con los requisitos de ser humano, de ser santo, pero de ser eterno e infinito, porque el hombre había ofendido a Dios, porque la deuda que se había generado por quien habíamos ofendido era eterna e infinita, y solamente había una persona. El Dios con el que habíamos contraído una deuda, solamente una persona cumplía estos requisitos para pagar la deuda del pecado, y ese era Jesús. Solamente Jesús estaba calificado para pagar nuestras deudas de pecado. Solamente Él, nadie más lo podía hacer, y Él estuvo dispuesto a pagar el precio del perdón.
Jesús era el único ser en todo el universo, en toda la eternidad, que podía hacerse cargo de nuestra deuda de pecado. Y Él estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestro perdón. Yo quiero llevarles a un pasaje en la Escritura que va a mostrarnos lo que Jesús hizo para pagar nuestra deuda. Y qué interesante es que nosotros podríamos ver muchos pasajes en el Nuevo Testamento de lo que Jesús hizo, pero uno de los pasajes más profundo y más claro es un pasaje de la Escritura que se escribió aproximadamente 700 años antes de que Cristo pagara la deuda por nuestro pecado. Pero sin embargo es un pasaje que muestra con gran exactitud el precio que Cristo pagó para poder perdonar nuestros pecados. Y es el pasaje de Isaías, capítulo 53. Lo vamos a leer en la pantalla, o si quieren lo pueden leer en su Biblia. Y dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Dice: molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Muchas veces cuando leía este pasaje decía: ¿cómo puede Dios hablar de algo que va a suceder 700 años más adelante como si fuese algo que ya pasó? O hay un error en la gramática, o los que se encargaron de escribir o traducir se equivocaron, hasta que fui a la carta de Romano y dice: Dios es quien puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque Dios vive en la eternidad y Él ve la historia desde el principio hasta el final, y Él ya lo vio todo, y Él puede contar algo que está en el futuro como si fuese algo que para Él ya sucedió, aunque para nosotros todavía falta tiempo. Pero con gran exactitud Dios muestra aquí el precio que Jesús tuvo que pagar para poder darnos el perdón. No era simplemente decir te perdono. La justicia de Dios había sido quebrada, la santidad de Dios había sido ofendida, y era necesario pagar un precio altísimo para que Dios pueda perdonarnos sin tener que dejar a un lado su justicia y su santidad. Saben que en la cruz se pagó el altísimo precio que la justicia y la santidad exigían para el perdón. Ahora, aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Cuál fue la moneda que se usó para comprar este perdón? Aquí se estaba pagando el precio que requería, que exigía la justicia y la santidad de Dios para poder perdonar el pecado. ¿Cuál fue la moneda que se usó para pagar este precio? Podemos decir que no fue oro, podemos decir que no fue plata, podemos decir que no fue piedras preciosas, no fue pesos, no fueron dólares, no fueron euros. Si este hubiese sido el precio, Dios no hubiese tenido ningún problema, porque Él es dueño de la tierra y su plenitud. Él es dueño de todo el oro, de toda la plata, de todas las piedras preciosas y de todo lo que hay en el mundo y en el universo. Él es el creador, Él es el dueño. Pero no fue este el precio. La moneda fue, como podemos leerlo ahí, dolor, sufrimiento y muerte. Este era el precio que se debía pagar: dolor, sufrimiento y muerte. Y yo quiero que pasemos rápidamente por el pasaje que hemos visto recién, y voy a subrayar ahí todas las palabras que nos indican dolor, sufrimiento y muerte en la obra de Cristo. Dice allí el pasaje: despreciado. También dice desechado, como si fuese una basura, tirado a la basura. Varón de dolores, quebrantado, menospreciado.
No lo estimamos, no lo valoramos. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue azotado, fue herido, fue abatido, otra vez fue herido. Podemos seguir allí viendo el pasaje y dice, molido, castigado, se le abrió una llaga, cargó el pecado, angustiado, afligido. Y termina diciendo, no abrió su boca, enmudeció, no abrió su boca. Y fue llevado al matadero, un lugar de muerte. Y todas estas palabras nos van mostrando todo lo que Jesús sufrió, todo lo que Jesús experimentó y por todo lo que tuvo que pasar para poder pagar el precio que requería la justicia y la santidad de Dios para darnos el perdón. El perdón no era un simple trámite, había que pagar un precio muy alto. Jesús era el único que lo podía pagar y Él estuvo dispuesto a pagar ese precio. Ahora, me gustaría que recordemos lo que Cristo enfrentó cuando fue a la cruz. Lo primero que podemos ver cuando Cristo fue a la cruz es que Él enfrentó un intenso sufrimiento físico. Quizás esto es algo o es lo que podemos entender más a fondo porque nosotros hemos experimentado dolor físico de una u otra manera. Y quizás esto es lo que menos nos va a costar extender, el dolor físico que enfrentó el Señor Jesucristo. Y uno puede pensar en varias cosas en cuanto a su crucifixión. Primero en la cruz. Aquellos soldados romanos se burlaban de Él y como Él decía ser el rey de los judíos, colocaron en forma de burla una cruz, una corona, con espinas que según algunos que conocen la historia, dice que las espinas que había en esos lugares eran espinas que producían hinchazón, mucho dolor, inflamación, y los soldados no solo colocaron esa espina, sino que hundían para que esas espinas se claven en su cabeza y lo golpeaban burlándose de Él. Seguramente aquellas espinas tocaron algunos nervios que producían gran dolor y gran sufrimiento al Señor Jesús y seguramente que terminó totalmente con su cabeza hinchada, ensangrentada. Pero no solo eso, sino que le escupían, tiraban de su barba, de sus cabellos, le golpeaban. Dice la Escritura que quedó totalmente desfigurado, irreconocible por cómo habían tratado a Jesús en ese castigo que le estaban dando antes de llevarle a la cruz. Pero después vemos también los látigos. Y aquellos látigos romanos eran cueros trenzados con pedazos de metales, de huesos, que no solo golpeaban y machucaban la carne, sino que se clavaban en la piel y al ser extraído el látigo desgarraba la piel. Y ese castigo fue sobre sus espaldas, sobre sus nalgas, sobre sus piernas. Muchos creen que cuando la Biblia dice que le desnudaron es que Él quedó totalmente desnudo. Nos parece una escena muy grotesca, muy difícil de aceptar, pero Él fue humillado hasta lo más bajo, lo peor que podemos imaginar, Él soportó en la cruz. Fue la humillación más grande que un ser humano podía recibir. Era lo que estaba cayendo sobre Jesús porque era el precio que se debía pagar por nuestros pecados. Nuestro pecado no es algo sencillo, no es algo simple, no es algo sin importancia. Tiene tanta grandeza y es tan malvado y tan perverso por la persona a la que hemos ofendido, que es un Dios santo, un Dios justo y un Dios bueno. Pero también podemos ver allí aquellos clavos. Yo quiero que presiones tu mano o aquí en la parte de tu muñeca con un poco de intensidad, tu dedo solamente. Vas a ver el dolor que se siente y por ahí también pasan algunos nervios que seguramente esos clavos tocaron. No solo fue un dolor intenso, sino que según los médicos al tocar esos nervios se produce como una descarga eléctrica en el cuerpo. Yo puedo decirle porque experimenté algo así. Cuando tuve meningitis me punzaron en la columna y me tocaron el nervio que pasa por ahí. Es como un golpe de electricidad que cae sobre el cuerpo. Así pasó con Jesús cuando traspasaron sus manos y lo mismo pasó cuando traspasaron sus pies. Todo su cuerpo estaba sufriendo, todo su cuerpo estaba en agonía, después de haber recibido un tremendo castigo. Y saben que llega un momento que para poder respirar, Él tenía que, con sus pies, hacer fuerzas para levantarse, porque si no, no podía exhalar el aire, morían asfixiados. Por eso, cuando no morían y querían ya que mueran, les cortaban las piernas para que no puedan levantarse. Ahora imaginen la espalda del Señor, una piel en carne viva,
raspándose por esa madera rústica, clavándose las astillas en sus espaldas, todo el sufrimiento que eso provocaba. Era Jesús pagando el precio de nuestros pecados. Era Jesús haciendo lo que había que hacer para poder ofrecernos perdón. No fue un simple trámite, fue un sufrimiento tremendo. Y los que estudian medicina y saben de todo lo que ocurre en una situación así, dice que llega un momento donde todo el cuerpo empieza a experimentar un calambre intensísimo, dolorosísimo. Y allí estaba el Señor Jesús sufriendo lo indecible para poder pagar el precio de nuestra salvación. El sufrimiento físico de Jesús fue tremendo, pero también podemos ver que Jesús experimentó un tremendo sufrimiento emocional. No solamente físico, sino también un sufrimiento emocional. Y ahí podemos ver cuánto Él debió sufrir por la traición, por las burlas, por el abandono de sus más allegados, por el desprecio, por la angustia, por la aflicción, por la humillación. Y a veces nosotros, frente a el más pequeños problemas, nos deprimimos, nos desanimamos, nos angustiamos, entramos en pánico. Pueden imaginar el dolor emocional que Jesucristo experimentaba cuando estaba en la cruz con todo esto que Él estaba viviendo. Él era un hombre con emociones como nosotros y estaba sufriendo lo indecible. ¿Por qué estaba sufriendo tanto? Porque era el precio que había que pagar para poder experimentar el perdón. Pero también podemos ver que el Señor Jesús sufrió un intenso dolor espiritual y quizás esto es lo más fuerte que Él experimentó. Y quizás esto muchos de nosotros, ojalá todos, nunca vamos a llegar a comprender todo lo que Él sufrió, porque lo que Él sufrió en la cruz fue los dolores del infierno sobre su propia persona en un grado concentrado. Allí en la cruz Él estaba sufriendo el infierno que nosotros merecíamos sufrir por la eternidad en ese momento de la cruz, donde todo el castigo era derramado sobre Él. Y dice así el pasaje: mas Jehová, dice, cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Pueden imaginar lo que significa que alguien eternamente santo, infinitamente santo, en un momento todos nuestros pecados, todas nuestras mentiras, toda nuestra basura, adulterio, fornicación, violaciones, pedofilia, estafas, asesinatos, imagínate todos los pecados que se han cometido en el mundo fueron puestos sobre Él? Él estaba allí como el más pecador de todos, experimentando lo que nunca había experimentado, ni siquiera en un grado muy ínfimo y pequeño. Él estaba recibiendo sobre sí mismo todos nuestros pecados, porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y también dice allí el pasaje: Él herido fue por nuestras rebeliones y el castigo fue sobre Él. Saben que cuando Cristo fue a la cruz, los hombres, los líderes políticos, seguramente el diablo y los demonios estaban allí alrededor de todo eso, tratando de provocar el mayor sufrimiento y el mayor dolor que podían a Cristo. Pero lo peor no fue lo que hicieron los hombres, lo peor no fue lo que hizo el diablo, lo peor no fue lo que hicieron los demonios. Lo peor fue cuando Dios, en esas horas de oscuridad, de densa oscuridad, de tinieblas que se podían palpar, derramó hasta la última gota la copa de su ira por causa de nuestro pecado. El Padre estaba derramando su ira, su justa ira, su santa ira sobre su propio Hijo. Lo que pasó en esas 3 horas, en esas horas de oscuridad, fue tremendo. Fue tremendo. Si sos padre, si sos madre, imagínate produciendo un dolor tan intenso, tan fuerte, tan destructivo a tu propio hijo. Lo que sufrió el hijo y lo que sufrió el padre en ese momento, cuando la ira de Dios, que por ser un Dios perdonador no la quería derramar sobre nosotros, Dios la derramó sobre su propio hijo, porque Él tomó
lugar y tomó nuestros pecados. Cuando termina este momento, ¿qué exclama Jesús? Dios mío, no le llama Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él estaba haciéndose pecado por nosotros. Porque en ese momento Dios estaba derramando su ira sobre su propio Hijo. ¿Por qué lo hizo? Porque es un Dios perdonador, pero es un Dios justo y santo y no podía pasar por alto nuestros pecados. ¿Saben que la obra se terminó? Consumado es, dijo Él. La deuda ha sido totalmente pagada, pero Él no quedó en la cruz. Un día como hoy, hace 1988 años aproximadamente, un día como hoy, un domingo como hoy, aquella tumba quedó vacía. Fueron a buscarle, Él no estaba. Esa tumba quedó vacía en ese momento y quedó vacía hasta hoy y va a quedar vacía por la eternidad, porque Cristo resucitó victorioso para no morir nunca más. Él se levantó de entre los muertos porque Él en esa cruz venció el pecado, venció la muerte, venció el infierno, venció el diablo. Él venció, sufrió y pagó un precio muy alto, pero Él obtuvo la gran victoria que le permite manifestar uno de sus atributos más extraordinarios. Él es un Dios perdonador y Él ahora puede perdonar, porque la deuda del pecado se ha pagado en la cruz por el mismo Dios, el Dios Hijo hecho hombre, tomando nuestro lugar, nuestro pecado y nuestro castigo. Y ahora nos podemos hacer una pregunta: ¿cuáles son las extraordinarias bendiciones que nos ofrece el perdón de Dios? ¿Cuáles son las extraordinarias bendiciones que nos ofrece el perdón de Dios? Y quiero mostrarle a través de 2 versículos cuáles son estas bendiciones. El primero dice: porque la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo murió, porque llevó nuestros pecados, porque tomó nuestro lugar, porque Él pagó la deuda que nosotros teníamos. Más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, vida eterna. Y Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia, un regalo inmerecido que Dios nos hace, sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y podemos decir que lo primero que Dios, o la primera bendición que Dios nos da, es un lugar seguro y eterno en el cielo a través de su perdón. Cuando Dios nos da su perdón, cuando nosotros recibimos su perdón, Él nos asegura de que vamos un día a estar en el cielo junto a Él. En ese lugar donde ya no va a haber más llanto, más tristeza, más dolor, más muerte, más enfermedad, más noche, donde vamos a disfrutar de una paz, de un gozo, de una felicidad eterna, indescriptible, que ni siquiera podemos imaginar aquí. El momento más feliz de tu vida, multiplícalo por 1,000 millones y quizás te vas a quedar corto lo que va a ser el cielo. Y el perdón de Dios te trae esta bendición, un lugar seguro y eterno en el cielo. Es un boleto para llegar al cielo totalmente seguro. Nadie te va a atajar en el camino, nadie te va a impedir disfrutar de esto. Pero también nos va a regalar, o su bendición es librarnos para siempre del infierno. La obra que Cristo hizo trae estas bendiciones para que aquel que recibe su perdón, gracias a lo que Él hizo en la cruz y todo lo que Él sufrió y la deuda que Él pagó, tiene un lugar seguro y eterno en el cielo y es librado para siempre del infierno. Así como el cielo es el lugar más hermoso y más maravilloso, el infierno es el peor lugar que te puedas imaginar. Un lugar de sufrimiento, un lugar de tormento, un lugar de crujir de dientes, un lugar donde no hay ni una pequeña luz de esperanza, porque el que llega a este lugar no podrá nunca más salir de ahí. Pero Dios dice: yo tengo perdón para asegurarte tu entrada al cielo y tengo perdón para librarte del infierno. Y quiero decirte que estas bendiciones tienen 3 características. En primer lugar, son eternas, son para siempre. En el momento que vos recibes el perdón de Dios, empiezas a disfrutar del cielo y de la salvación del infierno para siempre. Ya nadie te puede quitar esa bendición. En segundo lugar, es una bendición inmerecida. Ni vos ni yo merecemos estos regalos. No lo merecemos porque somos pecadores,
porque hemos fallado a Dios, porque hemos ensuciado nuestro corazón y nuestra alma. Por eso dice que es por gracia, un regalo inmerecido que Dios nos hace. Y también podemos decir que es una bendición inalcanzable. No puedes vos obtener el perdón por tu esfuerzo, por tu religión, por tu moral, por tus obras. No lo intentes. No se trata de lo que vos hagas, no se trata de tu esfuerzo, no se trata de lo que vos le puedas ofrecer a Dios. Se trata de lo que Dios te ofrece a vos como un regalo de gracia inmerecido. Dios te da un lugar en el cielo y la salvación del infierno. Y esto es eterno, es inmerecido, es inalcanzable, pero está allí. Y podemos terminar ahora sí haciéndonos sencillamente dos preguntas. La primera es esta: ¿quiénes podemos disfrutar del perdón de Dios? Y fíjense estos dos pasajes porque son más que claros. Dice el Señor Jesús: venid a mí. ¿Algunos? ¿Algunos que yo he escogido entre todos? No, venid a mí todos. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y todos estamos trabajados y cargados por el pecado. El pecado nos agobia, nos desgasta, nos cansa. Es una mochila que se va llenando día a día y llega a agobiarnos con tal intensidad que nos llena de depresión, de desánimo, y muchas personas terminan quitándose la vida. Estamos trabajados y estamos cargados, ya no podemos más. Y Él dice: vengan todos, porque yo les voy a hacer descansar. Y Hechos 2:21 dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús, será salvo. ¿Quiénes podemos disfrutar del perdón? Todos. Dios no hace acepción de personas. Dios no mira tu color, tu billetera, tu chequera. Dios no mira cuánto sabes, cuántos títulos tienes. Dios no mira tus aptitudes físicas, tus aptitudes intelectuales. Él ofrece perdón, salvación a todos los seres humanos que quieran recibirlo como un regalo que viene de Él. Pero la segunda pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo podemos disfrutar del perdón de Dios? Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, otra vez todo aquel que en Él cree. Y saben que la única condición, el único requisito es creer en la persona y en la obra de Jesucristo. No hay otro requisito en la Biblia que poner tu fe, tu confianza en la persona y en la obra de Jesucristo. Todo el que cree es salvo. ¿Qué haré para ser salvo?, le dijo el carcelero a Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y un pasaje más dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios te dice: yo soy un Dios perdonador. Yo he pagado el precio para que seas perdonado. Pero vos tienes que creer. Si vos crees, yo te perdono. Y uno se puede preguntar: ¿creer en qué? ¿Creer en quién? Bueno, creer en la persona y en la obra de Cristo. Creer que Jesucristo es Dios, que por amor de tu alma, por amor de mi alma, se hizo hombre, como uno de nosotros, entró en la raza humana para ser como uno de nosotros y desde la misma condición que nosotros poder darnos el perdón y la libertad. Pero creer también que cuando Jesús fue a la cruz, allí cargó con todos y cada uno de tus pecados. Absolutamente con todos, aún los que puedas llegar a cometer en el futuro. Él cargó con todos tus pecados. Creer que Él tomó tu lugar y mi lugar y que el castigo que se debía derramar sobre nosotros se derramó sobre Él. Y creer que Él resucitó para ser el único camino, el único que te puede llevar a Dios, el único que te puede dar perdón. Y si vos crees que Dios te amó de tal forma que envió a su Hijo a buscarte y a salvarte, que Cristo te amó de tal forma que dio su vida por vos en la cruz, llevando tus pecados y tu castigo. Si crees que Cristo resucitó victorioso de entre los muertos para ser el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres, el único Salvador, solo tienes que abrir tu corazón y recibir a Cristo como tu Salvador. No hay más. Eso es todo lo que Dios te pide.
Muchos quieren pagar su salvación con obras, con religión, con esfuerzo. Te voy a decir algo, Dios es un Dios demasiado rico para venderte algo a vos o a mí. Y nosotros somos demasiado pobres para comprarle algo a Dios. Dios te ofrece perdón, salvación y vida eterna como un regalo, fruto de su gracia y de su corazón perdonador. Y tienes una sola forma de recibir este perdón, esta salvación y esta vida, como un regalo, extendiendo tu mano y diciéndole a Dios: Dios, creo en tu Hijo, creo en su obra, creo en su victoria. Le abro mi corazón y recibo a Jesús como mi Salvador personal. ¿Y cuándo es el tiempo para tomar esta decisión? Exactamente ahora. No es más tarde, no es mañana, es hoy, es ahora, es ya. El momento en que tienes que decidir creer en Jesús y recibirle en tu corazón. Hablar con Dios y decirle a Dios que quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Por eso yo les invito a terminar este tiempo con una oración. Les voy a pedir que cierren sus ojos, que inclinen sus cabezas por unos pocos segundos. Y si la palabra de Dios ha llegado a tu corazón y vos has entendido todo lo que Dios ha hecho para perdonarte, para salvarte, para llevarte con Él al cielo, y hoy quieres disfrutar e irte de este lugar con ese perdón, es el momento que hables con Dios ahí en tu corazón, en el silencio de tu mente, y recibas a Cristo como tu Salvador. Es el momento de orar a Dios, pedir perdón por tus pecados y aceptar a Cristo como tu Salvador. Y quizás vos me digas: pero yo nunca he orado, no sé cómo expresarme ante Dios. Bueno, yo te voy a guiar en una oración y te voy a pedir que vos hagas tuya esta oración y se la digas a Dios con sinceridad y desde tu corazón ahí donde estás. Orá así, decile así a Dios. Y lo mismo, esta misma invitación es para aquellos que nos están mirando por YouTube, para que también ahí donde quiera que estés, Dios también está queriendo perdonarte a vos y salvarte a vos. Y ahí donde estés, puedes orar esta misma oración y decirle así a Dios: Dios, reconozco, soy un pecador, no merezco nada más que tu castigo. Pero Dios, creo que eres un Dios perdonador, que Cristo vino para perdonarme, que murió para perdonarme, que su sangre es el precio del perdón y de la salvación de mi alma. Creo que Cristo resucitó. Lo creo, Dios, que Él está vivo. Y ahora quiero invitar a Cristo, así decirle a Dios: quiero invitar a Cristo a entrar en mi vida, a venir a mi corazón. Le recibo como mi Salvador, como mi único Salvador, no hay otro, como mi suficiente Salvador, con Él alcance y basta. Decirle así a Dios: Dios, esta noche creo y recibo a Cristo en mi corazón como mi Salvador. Y antes de terminar, y cada uno así con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, quiero hacerte una pregunta. Si has orado conmigo y lo has hecho de corazón, solamente te voy a pedir que levantes tu mano donde estás y la bajes. Nada más que eso, para darle gracias a Dios y para gozarnos de tu decisión. ¿Alguien ha orado aquí en esta noche así? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más lo ha hecho? Si has orado así, solamente levanta tu mano y bájala. No te pido nada más. Es para gozarnos de tu decisión y darle gracias y gloria a Dios. Y si hay alguien allí en las redes que ha orado así, escuchando este mensaje, por favor escribí un mensajecito haciéndonoslo saber, diciéndonos: yo creí en Cristo, yo recibí a Cristo en mi corazón. Nos vamos a gozar de esta decisión y los hermanos, los líderes, los pastores de esta iglesia te van a ayudar en este nuevo camino que has tomado de la mano de Dios. Dios les bendiga y que Dios use su palabra para llegar a más y más corazones en esta noche. Gracias por su atención. Le voy a pedir al hermano y pastor Dani Suárez si puede terminar este tiempo con una oración y seguramente tiene algunos anuncios.